Bien, buenos días. Profesor, buenos días. Muy bien, maestro. Hola José, ¿cómo estás? Bien, y usted. Bien, bien. Ujú. Gracias. Bueno, Hola, estimados alumnos, ¿cómo se encuentran? Muy buenos días con todos ustedes. Les saludo su profesor William Ríos del curso de razonamiento verbal. ¿Cómo están, muchachos? Activen sus cámaras para ya disponernos a trabajar un nuevo tema el día de hoy. Bien, muchachos. Estamos dando acceso a sus compañeros. buenos días, profesor. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Muy buenos días, Melanie. Muy bien. Profesor, le quería decir que no voy a poder prender mi cámara porque ahorita estoy en la calle por una emergencia. Correcto, correcto, muy bien. Pero vas a participar, ¿sí, verdad? Sí, Muy bien. Gracias por informarnos. Bien, muchachitos, mientras sus compañeros están accediendo a la clase, vamos dando algunos alcances. El día de ayer, en horas de la mañana, les envié las dos tareas ya revisadas. Espero que les haya llegado y vayan llevando su control. Hasta el momento son 3 tareas que han enviado o han debido enviar y son 3 tareas que yo he revisado. ¿Estamos? Bueno, en el caso óptimo que hayas enviado esas 3 tareas. Entonces, vayan teniendo pues una forma de control para ir teniendo las cosas bien en claras, ¿no? Bien en claro. El día de hoy estamos dejando la tarea número 4. Bien, con un tanto preocupado, muchachos, porque la tarea número 3 son poquísimos los que han entregado. La tarea número 3. ¿Mm? No llegan ni a 10 alumnos los que han entregado la tarea número 3. Eso es un tanto preocupante. Y algunos siguen entregando día domingo. Por favor, ya hemos hablado al respecto. Activen sus cámaras, activen sus cámaras, activen sus cámaras, muchachos.
José Román, buenos días. Ya maestro, buen día, maestro. Perdón. Patricia Yanet, ¿dónde estás, Patricia Yanet? Patricia Yanet, Sí, maestro. ¿dónde estás, Patricia, que no la veo? Estoy, perdón. Eh, No me di En cuenta que brazo no la estaba. veo. Ya, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días. Sebastián Domingo Linares, ¿cómo está? Buenos días. Ve, apagó la cámara, un gatito sale. Buenos días. No, no, se me apaga la cámara, profesor. Correcto, Lo ¿cómo siento. está? Muy bien. Pablo Rodríguez, active su cámara. Romero Castillo, buenos días. Muy bien. Gilín Eliana, ¿cómo está? Buenos días. Frank Emanuel, buenos días. César Brian Collante, buenos días. Hola, hola, ¿me escuchan, muchachos? Maestro. Sí, Correcto, profesor. muy bien. Angelina Nicole, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás? Gregory Benedict, buenos días. Buenos días, profesor. Muy bien. Sofía Navarro, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás? Muy bien. Romero Cacha Danilo, buenos días. Buenos días. Muy bien. Estamos probando audio, muchachitos. Saludando, saludando, aprovechando. Dando la bienvenida a esta clase. Eduardo Carrillo, buenos días. Buenos días, profesor. Muy bien. Diego Enrique Cáceres, buenos días. ¿Qué tal? Señorita Ariana Naomi, active su cámara. Matthew Fabricio Magán, active su cámara. Ítalo Bravo, active su cámara. Pedro Guamán, active su cámara. Muchachos, no voy a repartir la numeración si no está con la cámara activada, salvo la alumna Melanie que ha justificado. Mariano Colán, active su cámara. Georgette Valery, active su cámara. Maestro, un ratito puedo ir al baño. Dime. Un ratito puedo ir al baño. Correcto, vamos. Bueno, muchachos, ya está, listo. La semana pasada estábamos exponiendo eliminación de oraciones 1 y quedó un grupo de alumnos, quedaron algunos muchachitos que el tiempo nos ganó y no pudieron exponer. Vamos a nombrar a aquellos muchachitos que eh, les dije que tenían que exponer el día de hoy. Ellos van a exponer una numeración, una práctica que ya hemos repartido en la clase pasada. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Tiene que exponer el alumno Romero el ejercicio 15, Alcócer el ejercicio 16, Valdivia el ejercicio 17, Y el ejercicio 18, Cáceres el ejercicio 19, Collantes el ejercicio 20, Carrillo 21 y Valverde 22. ¿Ya? Esos números quedaron. Acá terminamos la exposición
de ese grupo de ejercicios que está pendiente y pasamos a repartir la numeración de la clase del día de hoy. ¿Ya? El tema es el mismo. El tema es información eliminada o eliminación de oraciones. Bien, Cáceres. Listo. Bien, Ítalo. Rápido, pide acceso. Ya voy a bloquear la reunión. Apresúrate, por favor. Jimena Quispe, active su cámara. Rodríguez Liz, active su cámara. Magán, active su cámara. Señorita Marín, active su cámara. Pedro Gamán, su cámara. Mariana Isaías Colán, su cámara. Bien. Ahora sí. Comenzamos nuestra clase, muchachos. Vamos a mostrar los ejercicios que ya están distribuidos de la clase pasada para que su compañero puedan exponer. Está en clase el alumno Romero, ¿sí? Romero. Sí, profesor. Quedamos en el ejercicio 15, ¿cierto? ¿Está preparado ya? Sí. Bien, te escuchamos. Ahí está el ejercicio. Tienes que darme el tema central, oración que se elimina y el criterio. El tema central es la economía peruana. ¿Cómo? La economía peruana es el tema central. La 15 de economía peruana. La economía. La 2 dice, como revista especializada, el Kipru Camayo contiene temas de interés técnico y científico. La 3, uno de los temas de actualidad que despierta el interés general es la inflación. Las cifras de la inflación mensual son a veces maquilladas. Esta revista de la Facultad de Ciencias Económicas debe recibir mayor apoyo para su difusión. El tema es la economía peruana. No, el tema no es la economía peruana. A ver, ¿cuál eliminas en todo caso? Pero puedo repetir, no se escuchó muy bien. ¿Cuál es la oración que eliminas? La 3. No, no es la respuesta. ¿Alguien quisiera trabajar este ejercicio? ¿Alguien lo ha revisado? ¿Alguien ha trabajado? ¿Alguien ha hecho su tarea? ¿Alguien va a exponer? Bueno, muchachos, para avanzar ya. Este ejercicio
trata de lo siguiente. Habla de las publicaciones de la revista Quipu Camayo o Quipu Camayo. Es una revista, pues, que pertenece a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahí tenemos un ejemplar, con la carátula de un ejemplar de 2019. Dice, el Quipu Camayo continúa publicando. Ahí está el tema central, ¿no? No pierden de vista de quién habla el autor. Está hablando de esta revista. Dice, el Quipu Camayo continúa publicando trabajos sobre la economía peruana. Como revista especializada, sigue hablando del Quipu Camayo, el Quipu Camayo contiene temas de interés técnico y científico. Uno de los temas de actualidad que despierta el interés general es la inflación. Está hablando de los temas, acá está hablando de los temas que publica esta revista. 4. Las cifras de la inflación mensual son a veces maquilladas. Ya no está hablando de la revista ya. Se está saliendo del tema. 5. Esta revista de la Facultad de Ciencias Económicas debe recibir mayor apoyo para su difusión, para publicar sus contenidos. De eso está hablando. La que se elimina es la número 4, ¿ya? Esta es la que se debe eliminar. La 4 por discordancia, se sale del tema. ¿Listo? Ahí tenemos el ejercicio número 15. Pasamos al siguiente. Señorita Alcózar se encuentra en sala. Rose Alcózar se encuentra en sala. ¿Alguien quisiera trabajar el número 3? Perdón, el número 16. Ya saben, muchachos, que pongo 3 puntitos, ¿ah? Si me das el tema central o archivo eliminada, de modo correcto, te pongo 3 puntos. ¿Alguien quisiera aprovechar ese ejercicio? A ver, atentos. Este ejercicio nos habla de un personaje llamado Sadi Carnot. Este es el personaje del ejercicio, ¿ya? Dice, respiró el ambiente de las guerras napoleónicas. Capitán e ingeniero del ejército. Preocupado por los suyos, buscó beneficios que la máquina de vapor reportaba a los ingleses. Mire, estaba preocupado, ¿no?, por asuntos científicos, ¿correcto? En 1924 publica un libro sobre la potencia motriz del fuego, otra de sus preocupaciones o inquietudes, pues, científicas. La 5, lo cual dio inicio a la termodinámica. Está hablando también de un contenido científico respecto de Sadi Carnot. Aquí la que se debe eliminar es la número 2, porque la 2 nos está hablando de su cargo, pero no de su preocupación científica. Se elimina la número 2. El aporte científico de Sadi Carnot. Se elimina la número 2 por discordancia. El ejercicio 17
lo debía exponer el alumno Valdivia. ¿Me escuchas, Valdivia? ¿Estás en clase? Sí, profesor, buenos días. Buenos días. ¿Estás preparado ya? Sí, profesor, pero no recuerdo un poco de los criterios de la eliminación, pero sí creo que sabía cuál era. Los criterios son dos, la discordancia y la redundancia. La discordancia Ya, es cuando la oración trata un tema ajeno, distinto a los demás. Y la redundancia es cuando repite información. ok, profesor. Es discordancia y se elimina la oración número 5. Profesor, ¿sí me escucha? ¿Cuál es el tema central? La distribución de tierras del Imperio Inca. Bien, vamos a ver. Dice, uno, durante el Imperio Incaico se buscó una forma de distribución de tierras. Ajá, está hablando de la distribución de tierras en la época del Tahuantinsuyo. ¿Ya? Y nos van a hablar de una de sus formas, una de sus maneras, cómo es que se repartía la tierra. Había tierras para el sol, había tierras para el Inca y habían tierras para el pueblo. ¿Ya? Ahí hay un criterio, ¿no? Tres grupos, para el sol, para el Inca y para el pueblo. Además, se entregaba un topo para cada hijo hombre. Otra forma de repartir, al hijo varón se le entregaba, dice, un topo. ¿Qué debo entender por topo? Una porción de terreno, ¿no? Y medio topo para cada hija mujer, otra forma de repartición. Luego dice, estas tierras entregadas eran muy fértiles, pero nos damos cuenta que esta información no está hablando de una modalidad de repartición, sino que está caracterizando a esas tierras. ¿Ya? Aquí la que se elimina es la número 5. Número 5. Veamos. La distribución de la tierra en el Incario. Se elimina la número 5 por discordancia. Muy bien, Valdivia. Pero Valdivia, ¿por qué no activa su cámara? Dígame. Había ido a poner una casaca, por eso la voy a activar. ¿Cómo? Había ido a poner una casaca, por eso la desactivé. Ah, ya, muy bien. Ahí está, Valdivia. Muy bien, buenos días. ¿Qué tal? Bien, muchachos. Avanzamos. El ejercicio 18 le corresponde a la alumna Yilin Ye. A ver, Yilin, ¿me escuchas? Sí, profesor. Bien, ¿cómo estás? Dime, el tema central, oración eliminada y el criterio. La elección de una carrera. El tema es la elección de una carrera. Ahí está, ¿no? Ahí están ustedes dentro de 2 años, ¿no? Terminando ya su secundaria y ya tienen que tener claro qué cosa quieren ser, ¿no? Ahí vemos a este muchachito en su ceremonia de egresado pensando cuál va a ser la carrera que va a elegir. ¿Será ingeniero? ¿Será médico? ¿Será abogado? ¿Será un ejecutivo? ¿Será un chef? ¿No? ¿Será un médico? Ingeniero también por allí, bueno, etcétera. Bien, Gilín, ya está. El tema es la elección de una carrera. ¿Y cuál se elimina? Se elimina la 2. La número. 2. ¿Qué criterio se ha empleado? Muy bien. La 2 por discordancia. Discordancia. La 2 por discordancia. Si leemos la 2 no tiene nada que ver con la elección de una carrera. La 2 dice, no se requiere estudiar lógica para aprender a razonar. No está hablando la elección de una carrera de ningún modo. En cambio, las demás sí. Las demás tienen que ver con la elección de la carrera. Dice, uno, la elección la elección de la carrera o de carrera basada en la creencia de que en esa especialidad se obtendrá provecho económico es un ejemplo de la psicología del autoengaño.
Hay algunos muchachos, sí, ¿verdad? Y esto lo he constatado pues en la práctica, ¿no? Cuando le pregunta a un muchacho alguna vez, me dice, profesor, yo quiero postular a tal carrera, y le pregunto por qué, esperando pues que me explique su vocación de repente, ¿no? Alguna experiencia que lo aproxime. Me responden, profe, que ahí se gana más, ¿no? Bueno, esa es una psicología del autoengaño, como dice esta información, porque no existe nada más satisfactorio para un profesional que sentirse gratificado, sentirse desarrollado plenamente con la labor que desempeña, ¿no? En servicio de su comunidad. 3 dice, no falta quienes eligen una carrera porque piensan que en ella demostrarán su inteligencia. También otro grupo. Luego, la elección de la carrera debe estar motivada por un afán de aumentar conocimiento y eficiencia. Después de todo, la rentabilidad de la carrera depende de la eficiencia que siempre resulta de una elección realizada por afán de conocimiento. Muy bien, se elimina la número 2 que no está en el tema desarrollado. Bien, bien, bien. 3 puntos para Bilín. Muchachos, voy a mencionarlo por si alguien no lo ha entendido. Para la tarea número 4, tienes que colocar el tema central, colocar la oración que se elimina y el criterio, ¿ya? Y el criterio, por favor. Hay que practicar porque así estamos trabajando en clase y la tarea tienes que desarrollarla del mismo modo. Eliminación de oraciones 1, 19. El 19 le tocaba a Cáceres. ¿Me escuchas, Cáceres? Sí, profesor. Bien. Profesor, buenos días. ¿Cómo estás? Dime. Te escucho. ¿Cuál sería el tema Características sobre la central? coraza del armadillo. Bien, sigue, sigue. ¿Cuál se elimina? 5 por discordancia. Ahí tenemos al famoso armadillo. ¿Ve? Todo el texto habla en torno a su coraza, ¿no? Las características de la coraza del armadillo, ¿sí? Las características de la coraza del armadillo. En cambio, la número 5 está hablando de la carne. Notas cómo se sale del tema, ¿no? Notamos cómo se sale del tema. Vamos a ver, vamos a resaltar algunos aspectos. Bueno, el armadillo es el personaje, ¿ya? Y aquí nos están hablando de su coraza, que una coraza dura, dice. Coraza dura. Esta armadura, se refiere a la coraza, está constituida por un mosaico de pequeñas placas óseas, otra característica. En algunas especies la coraza cubre incluso la cola, otra característica. Dicha coraza constituye un sistema de protección contra los depredadores. Ahí está. En cambio, la número 5 está hablando de la carne del armadillo. Ya dejó la coraza y se va a otro aspecto. Muy bien, se elimina la número 5 por discordancia. 3 puntos para Cáceres. César Bryan, Profesor. la número 20 es tuya, ¿cierto? Sí, profesor. Muy bien. Ahí tenemos el ejercicio 20. Dime. El tema central sería la investigación científica y la oración eliminada sería la 5 por discordancia. Ahí tenemos pues una imagen de una dama científica que está pues en pleno trabajo. El tema es las características de la investigación científica. Se elimina la número 5 por discordancia. Muy bien. Eso es lo que ha dicho, ¿no? Sí, profesor. Muy bien. 3 puntitos para ti. Pasamos a nuestro alumno Carrillo. Va a exponer el ejercicio 21. Sí, profesor, el tema central sería la teoría del impetus de Filópono y se elimina la 3 por discordancia.
Uno, la teoría del impetus de Filópono es posterior a la teoría del movimiento de Aristóteles. El impetus de Filópono era la transmisión de la fuerza al objeto de la gente que la había impulsado. 3. La idea la adopta Pedro Juan Olivio en el siglo XIII. Filópono pensaba que el movimiento se debía a esa fuerza, que era una potencia cinética inmaterial. La teoría de Filópono se plantea en el siglo VI. Muy bien, todo gira en torno a la teoría del impetus de Filópono. Y la número 3, ya no habla de Filópono, habla de otro personaje que adopta su teoría o su idea. Ahí tenemos a Juan Filópono. La teoría del impetus de Filópono. Se elimina la número 3 por discordancia. Bien, Carrillo. Y terminamos con la pregunta 22 de lo que quedó pendiente, invitando a la alumna Valverde. ¿Está Valverde en clase? ¿Se encuentra la alumna Valverde en clase? Vamos a mostrar el ejercicio. Si alguien quisiera trabajar, me lo hace saber. ¿Alguien quisiera trabajar? Levante la mano. Es un ejercicio muy fácil. ¿Nadie? Bien. Este ejercicio es sencillo, es muy sencillo. Nos habla acerca de las figuras literarias. Como podemos observar allí en nuestra imagen, ¿ya? Este ejercicio habla sobre las figuras literarias. El tema comienza a partir de la número 2. A partir de aquí comienza el desarrollo del tema. Dice, entre las figuras literarias tenemos la metáfora. ¿Qué consiste en cambiar el sentido de una palabra por otra? El epíteto es otra figura literaria, ¿ya? Esta es otra figura literaria. Es el adjetivo cuyo fin es caracterizar. Luego, otra figura literaria, el hipérbato, es la alteración del orden sintáctico normal de la oración. Y luego tenemos la anáfora, otra figura literaria, consiste en repetir una más palabras al principio de cada verso. En cambio, la 1 dice, los géneros literarios son el épico, el dramático y el lírico. Está hablando de otro asunto, ¿ya? La 1 está hablando de otro asunto. La que se elimina es la número 1 por discordancia. Ahí tenemos los 22 ejercicios, ¿correcto? Que se repartieron. Hemos llamado a cada uno de ustedes y los que buenamente han querido han expuesto. Bien, muchachos. Ahora voy a repartir la numeración de la práctica eliminación de oraciones 2. Abran bien los ojos para que sepan a quién le voy a dar cada ejercicio. ¿Y cómo voy a repartir los ejercicios? Viendo las pantallas activadas, perdón, las cámaras activadas, pues, ¿ya? A ver, quiero ver todos con la cámara activada para darles su ejercicio. Pero eso sí, si activa la cámara no la va a apagar, ¿no? Tiene que mantenerla activa durante toda la clase para darle su ejercicio. El que no, bueno, seguirá en su conducta, ¿no? Seguirá en su renuencia. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bien, 10 segundos y comienzo a repartir la numeración
de la práctica eliminación de oraciones 2. ¿Listos? Ahora sí, atentos todos, ¿ah? Atentos todos. Atentos todos. Voy a repartir la numeración. Si después que te reparto tu numerito apagas la cámara, simplemente no te doy la palabra, ¿ya? Tienen que estar todos debidamente presentados en nuestra clase. Tercero, eliminación de oraciones 2. Comenzamos. Yesu Yilin, ¿me escuchas? ¿Me escucha? Yesu, ¿me escucha? Tú vas a trabajar el ejercicio número 1. 1 de eliminación 2. Almanza, ¿me escucha? Sí, profesor. Número 2. Ok, profesor, gracias. César Collantes, 3. ¿Te escuchó? Collantes, ¿se escuchó? Bueno, me escucha. Patricia Yanet, ¿me escuchas? Sí. Número 4. Angelina, ¿me escucha? 5. Eduardo Carrillo, ¿me escucha? Sí, profesor. 6. Número 6. Cáceres, ¿me escuchó? Sí, profesor. 7. José Robán, ¿me escucha? Sí, maestro, si se escucha. 8. Número 8. Tienen que darme, muchachitos, el tema central, la oración que se elimina y el criterio. Arista Vargas, ¿me escucha? Sí, profesor. 9. Mariano Colán, ¿me escucha? Sí, maestro. 10. Fabricio Alexander. 11. ¿Escuchó Fabricio? Sí, sí, profesor. Sí, escucho. Perfecto. Sebastián, ¿me escuchas? La 12. Jimena. Sí, profesor. 13. 13, el ejercicio 13. Bien. Bueno, nadie más tiene su cámara activada. Y he repartido 13 ejercicios. Si acabamos, volvemos a repartir la otra parte con ustedes, ¿ya? Los que no tienen cámara activada, bueno. Ah, perdón, y la alumna Ambía. Sí, maestro. Melanie, tú eres 14, ¿me escuchas? Ya. ¿Tienes tu práctica? Sí, ¿verdad? Sí, sí la tengo. Ya, tú eres la número 14, ¿ya? No te olvides. 14. Bien. ¿Listo?
Les voy a dar un minuto para que revisen. Revise, por favor. Un minuto. Bien, muchachos, ya se tomó su minuto. Ahora sí, antes de su exposición vamos a revisar los criterios, ¿ya? Antes de su exposición vamos a revisar los criterios. Van a aparecer en un primer momento 4 ejercicios. 4 ejercicios. Los buenos muchachos que quieran participar levantan la mano y lo hacen, ¿ya? Recuerden siempre decirme el tema central. ¿Qué es el tema central? El tema central es una frase que expresa de lo que el autor trata o desarrolla en el ejercicio. Por ejemplo, puede ser que esté hablando de el delfín y acerca del delfín nos dé aquellos rasgos que lo diferencian de otros mamíferos acuáticos. Por lo tanto, diré que el tema central es
las características del delfín. Así es. O de repente está hablando del puma. ¿Y qué nos dice del puma? Nos dice los diversos lugares que él frecuenta para desarrollar pues su vida, ¿no? Entonces, el tema central será los hábitats del puma, ¿cierto? Así de sencillo. Y luego me dice la oración que se elimina y por qué. Vamos a ver. La discordancia es uno de los principios más usados para eliminar una de las oraciones. ¿En qué consiste la discordancia? Consiste en reconocer primero el tema que se desarrolla y luego identificar aquella información que está tratando un tema extraño, distinto o ajeno. Esa es la que se debe eliminar. Vamos a mostrar un ejercicio y espero que levanten la mano. ¿Ya? Me das tema central, oración eliminada y criterio y te pongo 3 puntos adicionales. Ahí está el ejercicio. Ahí está el ejercicio. Vamos. A ver, ¿alguien quisiera levantar la manito? ¿Alguien quisiera ganar puntos? A ver, el alumno Arista Vargas, levanta la mano, te escucho. Eh, el tema son las características o las cualidades de un buque y se elimina la 4, profesor, por redundancia. No, digo, por discordancia. Bien. A ver, vamos a hablar de este texto. Este ejercicio nos habla de el buque, ¿ya? Para comenzar, nos habla de el buque, el buque. La pregunta es, ¿qué nos habla del buque? Nos señala 4 grandes características del buque que le permiten desarrollar su labor, ¿verdad? Le permite cumplir con su objetivo para el cual fue creado. Una de estas características es la solidez en la estructura. Esa es una característica, la solidez en la estructura. Otra característica, la estanqueidad es otra característica. Otra característica es
La flotabilidad. Otra característica, la estabilidad. Ahí están las 4 grandes características del buque. ¿Correcto? Estas 4 características permiten al buque desarrollar el sentido para lo cual fue creado. ¿Ya? La primera, le permite navegar. La segunda, hace que no ingrese agua al interior. Imagínate, pues, si no tuviera esa capacidad, el buque, pues, en plena travesía se va a hundir, porque va a ingresar agua. Entonces, la estanqueidad es la propiedad que evita que entre agua al interior del buque. La 4 dice, la flotabilidad permite al buque mantenerse a flote, aun cuando alguna de sus partes se encuentren inundadas. 5. La estabilidad permite que el buque vuelva a su posición de inicio por sí mismo cuando ha sido desplazado por el oleaje. La número 3 define al buque. La número 3 no menciona características del buque. La 3 define al buque. Es otro tema. La 3 no habla de sus características. La 3 define al buque. Cuando dice es que lo están definiendo, ¿no? El buque es un vehículo flotante destinado a navegar por el agua. Bien, se elimina la número 3. ¿Estamos? Tema central, las características del buque. Se elimina la número 3 por el criterio de discordancia. Pasamos a otro ejercicio. Espero que lo aprovechen. Discordancia. Ejemplo, ahí está el ejercicio. 3 puntos, levanta la mano. A ver, levantó la mano el alumno Adriano Arista. Te escucho. Sí, profesor. En el texto nos están hablando de las áreas verdes y lo que contribuyen a la sociedad y la forma de vivir de las personas. Se elimina la 4, profesor, por discordancia. ¿Por qué se elimina? Porque dicen que al final se quedan abandonadas y descuidadas. Aumentan la seguridad ciudadana, la delincuencia y el mal vivir. Sin embargo, en las demás, en la 1, la 2, la 3 y la 5, dicen todo lo contrario. Pero todo lo contrario de qué, no se ha explicado, no se ha explicado de la 4 y dice ahora todo lo contrario, no entiendo. Tiene que explicar qué dice la 4 para poder entender la postura que tú señalas, contraria. A ver, profesor, todas dicen de que las áreas verdes contribuyen al bienestar de las personas, a que el ambiente sea tipo más bonito, pero en la 4 dicen que dicen todo lo contrario, que cuando ya quedan abandonadas al final y descuidadas y fomentan la inseguridad ciudadana, la delincuencia y el mal vivir.
Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a presentar nuestra imagen para formarnos una idea más exacta de lo que se quiere decir. Ahí tenemos pues áreas verdes, un parque, ya está un parque, y vemos niños corriendo, disfrutando, jugando, esparciéndose. Muy bien. El ejercicio nos habla de cómo las áreas verdes contribuyen con la sociedad, que son pues las personas organizadas, ¿no? De qué manera contribuye a la sociedad las áreas verdes y que es necesario que existan. Vamos a ver los beneficios de las áreas verdes para la ciudad. Como su compañero lo señala, la uno dice, las áreas verdes contribuyen con el ornato. Profesor, ¿qué significa ornato? Bueno, ornato significa embellecimiento. ¿Ya? Recuerden ese significado, es una expresión muy usual cuando queremos describir una ciudad, ¿no? Queremos pues hablar sus aspectos buenos. Ornato, embellecimiento. Y convierten a estas en lugares placenteros para vivir, ¿no? Adornan y permiten una vida más placentera. Las áreas verdes definen los espacios públicos y otorgan características estéticas a cada ciudad, ¿no? ¿Sí? La número dice, definen los espacios públicos y otorgan características estéticas a cada ciudad. Si bien es cierto, tiene algo que ver la estética con el ornato, ¿ya? Porque la estética es el embellecimiento también. Es bien cierto que la 2 también nos da otra característica, define los espacios públicos que la 1 no había brindado. Entonces, estamos bien porque está aportando más información. 3, las áreas verdes aportan otro beneficio al mejoramiento del medio ambiente y al bienestar de nuestro sistema sensorial, porque es muy agradable, pues, desplazarse por la ciudad y observar un área bien cuidado, ¿no? Bien cuidado, como vemos allí, pues, esa área verde en la cual los niños corren, ¿no? Qué agradable, ¿no? A eso se refiere. La número 5 dice, dentro de las ciudades, la disposición de áreas verdes promueve otro beneficio, la práctica del deporte al aire libre. Y más o menos, pues, ¿no? Hay personas que van a los parques y sobre el verde realizan sus ejercicios, pues, ¿no? Entonces, eh, permite practicar el deporte al aire libre. En cambio, la 4, como su compañero lo decía, la 4 nos está hablando en un sentido opuesto. Dice, las áreas verdes que quedan abandonadas, no está hablando pues de bien cuidadas como las demás, ¿no? Al estar bien cuidadas, bien mantenidas, permiten cumplir con sus objetivos buenos, pues, ¿no? Dice que quedan abandonadas y descuidadas fomentan la inseguridad ciudadana, la delincuencia, el mal vivir. Se está yendo por el lado contrario. Por lo tanto, la respuesta es la número 4. 3 puntos para el alumno Arista. Bien, el otro criterio, muchachos, es la redundancia. Profesor, recuérdenos, ¿qué era la redundancia? La redundancia es la repetición viciosa de alguna Me información. dejó tomar foto. Maestro, no me dejó tomar foto. Perdón, tenías que... Yo no voy a marchar en el ritmo si no me haces... Yo estoy pasando la diapositiva, ha estado como 5 minutos la diapositiva allí. Hay que estar más atento. Bien. Seguimos. Redundancia, repito, la redundancia es un criterio que nos permite eliminar aquella oración que está repitiendo información ya proporcionada en otra o en otras oraciones, ¿ya? Pero hay que tener bien en cuenta, hay que obrar con cautela y notar que todo lo que diga es información que yo voy a eliminar, toda su información esté contenida dentro de otra o dentro de otras, de tal manera que cuando yo lo elimine no pierda ninguna información, ¿ya? No pierda ninguna información. Ahí está el ejemplo. Sencillo, fácil.
A ver, levantó la mano. Nadie levanta la mano. Bien, trabajamos entonces. Veamos, atentos. Lo primero que deben ustedes realizar al trabajar un ejercicio es identificar el tema. ¿Qué es el tema, profesor? El tema es el sujeto de quién van a hablar, el sujeto de quién se va a hablar en todo el ejercicio. Vamos a ver, dice, el agua se caracteriza físicamente por tener un punto de ebullición muy elevado. En algunas condiciones, pues a nivel del mar, dice que el agua hierve a los 100 grados centígrados, a eso se refiere, ¿no? Un punto de ebullición muy elevado. El tema es el agua, el tema es el agua. ¿Qué está hablando respecto del agua? La número 1 nos está dando una característica, ¿ya? Se caracteriza. Número 2, otra característica física del agua, sigue el mismo sujeto y otra característica, es tener una variación anómala de la densidad, ¿ya? De la densidad. Químicamente, ¿por qué decimos químicamente? Porque la 1 y la 2 nos están hablando de las características físicas. La 1 y la 2 nos hablan de las características físicas, ¿cierto? La 1 dice, se caracteriza físicamente. La 2, otra característica física. Ahora dice, químicamente, el agua sigue con el mismo sujeto, no cambia el sujeto, el agua. El agua se caracteriza porque cada una de sus moléculas puede formar hasta 4 puentes de hidrógeno. La número 4 dice, una característica química más del agua es que su capacidad de asociación explica la importancia crítica del pH en muchos procesos geológicos. En otras palabras, nos ha dado 2 características físicas y 2 características químicas. La 5 dice, así pues, podemos definir al agua como un elemento que posee características físicas y químicas. Nos damos cuenta que lo que dice la número 5 está repitiendo lo que ha expuesto a la número 1, 2, 3 y 4. La número 5 lo que está haciendo es repetir lo que las 4 primeras ya han expuesto. Así pues, podemos definir al agua como un elemento que posee características físicas y químicas. Esa es la que se debe eliminar. Bien. Tema central, las características físicas y químicas del agua. Se elimina la número 5. Ya, tomó foto, Román. Sí, maestro. Correcto. Pasamos a otro ejemplo. Redundancia. A ver. ¿Algún voluntario? Espere, profesor.
A ver, Arista, te escucho. Ya, profesor. Nos hablan de lo que pasó Judas, tras su traición, o sea, lo que pasó después de haber traicionado a Jesucristo. Este, ya, pues entonces se elimina ¿cómo se llama? La 3, profesor, por redundancia. O sea, que repite la número 2. Porque en la 3 dice que se arrepintió de sus actos, intentó devolver las monedas a los sacerdotes y luego se suicidó. Y en la 2 también dice lo mismo, profesor. O sea, lo repite. A ver, Vargas nos dice que se elimina la número 3. ¿Alguien tiene otra idea? ¿No? ¿Nadie? Vamos a ver acerca de Judas. Ahí tenemos pues a Judas Iscariote, ¿no? Ahí tenemos es el afiche de la película Judas. Muy bien. ¿Qué nos habla de Judas? Nos habla de su traición, ¿no? Y su arrepentimiento, que lo llevó pues al suicidio, ¿no? A que se ahorcara. De eso trata el ejercicio. Se elimina la oración número 2. Se elimina la oración 2. ¿Por qué? Vamos a explicar. El Pero me puede apóstol repetir por qué. traidor, el apóstol traidor, se refiere a Judas, traidor, besó en la mejilla a Jesucristo para que sus perseguidores pudieran identificarlo, ¿no? Le dijo pues a los que estaban buscando a Jesús que él iba a besar a uno de los apóstoles, perdón, a uno del grupo, y a quien besara, ese era Jesús, ¿no? Lo delató con el beso. 2. Judas traicionó a Jesús y por su ambición, pese a que se arrepintió, terminó suicidándose. Eso dice la 2. 3. Al poco tiempo Judas se arrepintió de sus actos, intentó devolver las monedas a los sacerdotes. Miren, esta información de la 3 no está en las demás. Como no está en las demás, entonces es una información pues que hay que tomarla en cuenta, hay que considerarla. Dice, intentó devolver las monedas a los sacerdotes y luego es esperado ante la magnitud de su delación. ¿Qué cosa es delación? Su denuncia. Claro, pues lo denunció, lo delató a Jesús con el beso, ¿no? Lo delata. Se suicida ahorcándose en un árbol. Mira, aquí nos menciona dónde y cómo se suicida, ¿no? ¿Cómo se suicida? Se ahorcó en un árbol. En cambio, la 2 no dice la forma cómo se suicida. Entonces, si comparamos la 2 con la 3 nos da mejor información, ¿ya? Nos da más detalles de la información, la 3, la 2 no. La 2 dice, Judas traicionó a Jesús por su ambición, pese a que se arrepintió, terminó suicidándose. Vamos, seguimos leyendo. 4. Según los 4 evangelios canónicos, Judas guió a los guardias que arrestaron a Jesús hasta el lugar donde lo encontraron. ¿Ve? Nos menciona qué fuente es la que cita ese hecho, los 4 evangelios. 5. Por su traición fue recompensado con 30 piezas de plata. Está especificando el número de monedas que se le dio. Una suma cuantiosa para la época. Al mencionar el número de monedas que se le dio, entonces es una información más valiosa, por decirlo de una manera, porque nos permite entender mejor lo que ocurrió. Bien, vamos a explicarlo de esta manera final, ¿ya? La respuesta es la 2. ¿Por qué? Porque dice Judas, todas hablan de Judas. Traicionó. Eso de traicionó lo dice la número 1, lo dice la número 5. ¿Ves? Traicionó. Hasta ahí, lo que dice la 2 está en las otras. A Jesús por su ambición. La 2 dice por su ambición. ¿Y en qué alternativa o en qué oración habla de ello? Por su ambición. Eso lo cita la número la 5. La 5 habla de su ambición. ¿Qué dice la número 5?
fue recompensado, ¿no? O sea que lo vende por plata. Fue recompensado con 30 monedas de plata. Quiere decir que fue ambicioso, ¿no? Por el dinero delata a Jesús. Y luego la 2 dice, pese a que se arrepintió, terminó suicidándose. ¿Dónde dice que se arrepintió? Eso lo dice la número 3, cuando dice que intentó devolver las monedas. Intentó devolver las monedas. Y luego dice, se suicidó ahorcándose en un árbol. De ahí dice, terminó suicidándose. En otras palabras, lo que dice la 2 está repartido en las demás. Lo que dice la 2 está repartido en las demás. Por lo tanto, no tiene sentido que esté la número 2. La 2 no brinda ningún dato adicional que no tengan las demás. En cambio, las demás poseen datos que no posee la 2. Es mejor entonces quedarnos con las otras y eliminar 2. Esa es la respuesta. ¿Ya? Esa es la respuesta. Bueno, ahí tenemos ya hemos revisado los ejemplos. Ahora vamos a la exposición. Nos queda media hora exactamente. Espero que no se equivoque para poder avanzar. A ver, Gilín, rápidamente, te escucho. El tema es el núcleo, Gilín, discúlpame, no te escucho, no te escucho prácticamente nada. Sé que estás hablando, pero no descifro lo que estás diciendo. Fuerte, por favor. el tema es el núcleo. Sí, el tema es el núcleo, pero el tema central. ¿No? A ver, muchachos. Vamos a avanzar, ¿ya? El ejercicio 1 habla acerca de el núcleo atómico. ¿Y qué dice del núcleo? Nos habla de sus características, ¿correcto? Tema central. Las características del núcleo, perdón, núcleo atómico, perdón, del núcleo celular, ¿ya? Perdón, disculpen. Del núcleo de la célula. Todas hablan del núcleo de la célula, excepto una. Una no habla del núcleo de la célula. ¿Cuál es esa? La número 5. La número 5 habla de la célula, no del núcleo de la célula. ¿Ve? Está cambiando de tema. El tema es el núcleo de la célula y la 5 habla de la célula. Entonces decimos que ahí debe ser discordancia, ¿ya? La 1, discordancia. Discordancia. Bien. Número 2. Invitamos a Fran Almanza. Ya, profesor. El tema central ahí sería el Congreso o funciones, características o funciones de congresos. Y ahí yo eliminaría la 3 por discordancia. Bien, todas hablan del Congreso peruano, ¿sí? Ahí tenemos pues una foto de la fachada de la sede del Congreso peruano. Se elimina la número 3, porque la 3 está hablando del Congreso romano. La 3 se habla de Congreso, pero romano. Las demás hablan de las funciones del Congreso peruano. Criterio, discordancia. Muy bien. 3 puntos para Almanza. Invitamos a Collantes. Profesor, Dime. Collantes, te escucho. sería
Características del planeta Saturno, el tema. Ya, la respuesta. La 5 por discordancia. Pero tú dices que están hablando de Saturno, las 5 están hablando de Saturno. Ah, entonces sería la 3 por discordancia. Bueno, muchachos, el ejercicio 2 realmente es un regalito, no sé por qué fallan, ¿ya? No entiendo por qué, no entiendo por qué, no entiendo por qué. Les di 2 minutos, bueno, les dije tenía que desarrollar la práctica antes de estar en mi clase. El tema no es Saturno, el tema es Júpiter, señor, el tema es Júpiter, 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 dice, es el planeta de mayor tamaño dentro de nuestro sistema solar. Su volumen, cuando dice su, ¿de quién? De Júpiter, de Júpiter. Supera en 1000 veces el de la Tierra. Está, ¿quién está? Júpiter, 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 ¿no? Su temperatura, ¿su de quién? De Júpiter, Júpiter. Se elimina las 5 que está hablando de otro planeta. Habla de Saturno. Habla de Saturno. Bien, veamos. Las características de Júpiter se elimina la 5 por discordancia. Habla de Saturno. Miren cómo están dejando pasar las oportunidades, muchachos. Invitamos a Patricia Janet. Sí. Sería las características del corazón. La oración eliminada sería la 4 por discordancia. Muy bien, Patricia. Angelina, la 5. Sí, profesor, buenos días. Las 5 tratan sobre los tipos de lenguas del Perú. La oración eliminada es la 4 por redundancia. A ver. Porque dice pluricultural y pluricultural. Me dice que elimina la 4, ¿no? Sí. Bueno, el tema dice, la 1 dice, la 1 dice lo siguiente. El aymara es una lengua amerindia que se habla en el Perú. Actualmente en la Amazonía existen 16 familias lingüísticas. El quechua constituye una verdadera familia lingüística en el Perú. El Perú es un país plurilingüe y plurilingüe, claro, pues porque lo dice la 1, lo dice la 2 y lo dice la 3. Y la número 5, ¿qué tiene que ver con el Perú? La pregunta es, la número 5, ¿qué tiene que ver con el Perú? La 5, ¿qué tiene que ver con? Dice, el castellano es una de las lenguas romances. Claro, pues es una lengua europea, es una lengua española, de ahí la trajeron ellos, pero no es una lengua peruana. Entonces no tiene nada que ver. El tema es el multilingüismo en el Perú. El tema es el multilingüismo en el Perú. Se elimina la número 5 porque está hablando de una lengua foránea, que la hablamos, sí, pero no es peruana, pues. ¿No? No es peruana. La respuesta es la 5 por discordancia. Invitamos a Carrillo. Sí, profesor, ya a las 6. El tema central sería el proceso de cómo se forma la arena y la oración que se elimina es la 5 por discordancia. El tema es la formación de las playas de arena, ¿no? Dice que las playas de arena se forman debido a que las olas del mar fueron chocando con las rocas y tanto golpearon en la roca que se desintegraron las rocas, ¿no? Y quedó arena nada más en el litoral, solo quedó arena. En cambio, la número 5 está hablando de otra cosa, está hablando de las playas de piedra.
No es el tema hablar de las piedras o las playas de piedra. Se eliminan las 5 por discordancia. Invitamos a Cáceres. A ver, Carrillo nos dijo la 5, ¿no? Cáceres. 7. Importancia y beneficios sobre la Tierra. ¿Cómo? La 4. Importancias y beneficios sobre la Tierra, de la Tierra. La 4, La 4 se elimina por discordancia. Ahí tenemos al campesino, ¿no? Y sabemos que el campesino, pues, no se explica la vida, no se explica el mundo sin la tierra. No es que depende de la tierra lo que la tierra le pueda brindar buenamente para su subsistencia, ¿no? De él y de los suyos. Se elimina la número 4. La 4 está hablando de otra cosa. Dice, debemos luchar contra la contaminación ambiental que atosiga, que envenena las grandes ciudades. Ese no es el tema. El tema es hablar de la tierra, lo que significa para ellos. Se elimina la 4 por discordancia. Invitamos a Maestro, Dime. ya. Tema central es crítica de Nietzsche. Se elimina la número 2 por redundancia. No, la 2 no, la 2 no. A ver, ahí está el gran Friedrich Nietzsche, alemán, filósofo alemán. La 1 dice, Nietzsche fue un duro crítico de la modernidad. Esta es la que se debe eliminar, ¿ya? La 1 es la que se debe eliminar. Profesor, ¿pero por qué? Vamos a explicar. Vamos a explicar por qué se debe eliminar la 1. Si tú lees a partir de la 2 vas a entender el sentido del ejercicio, ¿ya? A partir de la 2 va a hablar del ejercicio. Dice, el pensamiento de Nietzsche se expresó en varias de sus obras. Nos presenta la primera obra, Más allá del bien y del mal, Nietzsche pulveriza los prejuicios de la modernidad. ¿Qué cosa es pulverizar? Significa pues criticar, ¿no? Criticarlo, tanto así que lo destruye. Criticó los prejuicios de la modernidad. 4. En otra de sus obras llamada El Anticristo, formuló una crítica radical y lapidaria de la ideología cristiana. ¿Qué significa una crítica radical y lapidaria? O sea, una crítica pues muy ácida, una crítica destructora, ¿no? De la ideología cristiana. En Así habló Zaratustra, otra obra, con un lenguaje poético postuló su concepción del eterno retorno. Entonces, en cada una de esas obras, él ha plasmado su pensamiento, su filosofía, su modo de entender la realidad. Ahora, si comparas la 1 con lo que dice la número 2, perdón, la número 3, podemos entender por qué es que se debe eliminar la 1. La 3 dice, en más allá del bien y del mal, pulverizó los prejuicios de la modernidad. Si pulveriza los prejuicios de la modernidad, o sea, está criticando a la modernidad. Y eso es lo que dice la número 1. Nietzsche fue un crítico de la modernidad. Leyendo la 3, entendemos que eso sí, él adoptó. Bien, esa es la respuesta, ¿ya? Invitamos a el alumno Colán. Perdón, Arista. Ya. La 9, profesor.
La 1, nos hablan de, bueno, el tema central sería el gobierno del Tahuantinsuyo o el imperio incaico. Y se elimina la número 5 por redundancia, ya que en la número 1 nos dicen que los incas formaron la familia gobernante y en la 5 nos dicen que los gobernantes del imperio fueron conocidos como incas. Muy bien. Alumno Colán, la número 10. Maestro, pero a mí me tocaba la 9. Esta vez me tocaba la número 10. Sí. Perdón, ¿cómo? A mí me Tocaba tocaba la la- 9 y a Valdivia le tocaba la número 10, creo. Valdivia es 11. No, profesor, a mí me dijo 10. No, Bueno, profe, déjenme ver. mira, yo era la 9 y Valdivia que era la 10, profe. Aquí lo fui notando, dice Arista 9, Colán. Ya, bueno, ya. Bueno, intercambiamos. La 10 Valdivia, ya está, vamos. Ya, profesor. El tema sería las características de Marcial y se eliminaría la 1 por discordancia. Bien, este ejercicio, este texto fue sacado, ha sido sacado de una obra de Flaubert titulada, pues, Madame Bovary, ¿no? De repente ustedes han leído esa obra, muy buena obra. Y nos describe a Marcial, ¿no? Un muchacho grande, ¿verdad? De aspecto campesino. Se elimina aquí, muchachos, la número 1. La 1 no está hablando de la descripción de Marcial. Colán dice que es la 11, ¿no? Vamos a ver. Maestro, la 2, el tema principal es las avispas y se eliminan las 2 por discordancia. ¿El tema central cuál sería? Las avispas, No, ese es el tema. La avispa excavadora sería el tema, pero el tema central, eh, la forma en la que cazan las avispas, ¿las qué? la forma en que cazan las avispas, Ya, ¿cuál se elimina? la 2 por discordancia. Bien. El tema es el siguiente. El tema central es el siguiente. La preparación para la puesta de huevo de la avispa excavadora. Este ejercicio comienza con la número 2, presentando a la avispa excavadora. ¿Ya? La 2 presenta a la avispa excavadora, para luego hablar de ella, de cómo va a depositar su huevo. Dice, la avispa excavadora son de colores vivos, las avispas excavadoras son de colores vivos y brillantes y viven solas. Cada hembra excava una pequeña madriguera y luego va de caza. Pica un insecto, lo inmoviliza y luego lo arrastra hacia su madriguera. Entonces pone un huevo sobre él. Cuando la larva nace, se alimenta de la carne del insecto. Muy bien, de eso trata, ¿no? Cómo va disponiendo el lugar, el ambiente para depositar su huevo. Caza un insecto, lo deja allí para que cuando nazca, eclosione el huevito, la avispa pequeñita, recién nacida, tenga alimento. Luego sale del lugar de que está enterrada y sigue su ciclo. Se elimina la número 1. Se elimina la número 1. Discordancia. 12, Sebastián. Ya, profesor. Ah, el tema central sería que estamos hablando de Jorge Luis
Borges. Y la oración que se elimina sería la 2 por discordancia. Ahí tenemos al general Jorge Luis Borges. El tema es la importancia literaria de Borges. ¿Qué dice el texto? Que es uno de los más grandes exponentes de la vanguardia en Hispanoamérica. Dice, al mismo tiempo es el mejor estilista de la prosa argentina. Primera característica, primer reconocimiento, que es el mejor exponente del vanguardismo. Segunda característica importante o sobresalencia de Borges en la literatura es que es el mejor estilista de la prosa argentina en el ensayo y el cuento. Es el más máster en el ensayo, el cuento y en la prosa argentina. Otra característica, posee un novedoso sentido de la metáfora, portentosa imaginación y dominio de la expresión. Es el ensayo, perdón, es el mejor ensayista de su patria. Si te das cuenta, lo que dice la 4 ya está en otra oración, lo que dice la 4, ¿ya? Si te das cuenta, muchachos, por favor, yo creo que sí. Es el mejor ensayista de su patria. Lo que dice la 4 ya está dicho. La número 2 dice, al mismo tiempo es el mejor ensayista de la prosa argentina en el ensayo y el cuento. Si dice la prosa argentina, por lo tanto, él es un argentino, ¿correcto? La respuesta es la 4. Es el mejor ensayista que está, es el mejor ensayista de su patria, o sea, de Argentina. La 4 se elimina por redundancia. A ver. Le toca el turno a no, a Quispe. Dime. Ok, maestro. Ya la 3 el título sería, Tema central. el tema central sería el Nautilus. Ese es tema. Nautilus es tema. ¿Qué se dice del Nautilus? Es un submarino que fue creado por Robert Fulton. Y la alternativa, la oración que elimino sería la 4. ¿Por qué? Porque está hablando de la carga y ya no estaría hablando del submarino. Se elimina la número 4. Dice, esta carga se denominó así por su similitud que tiene con el pez torpedo. O sea, se sale del tema del submarino para entrar a hablar de ese proyectil, ¿ya? De esa carga. Las razones por qué se llamó torpedo. Pero el tema no es hablar del torpedo, sino es hablar de el submarino de Fulton. Ahí vemos una imagen, ¿verdad? Que nos muestra cuál era ese submarino de Robert Fulton, ¿no? Este es el submarino. Se elimina la número 4 por discordancia. Melania. Melania 14. Melania envía. ¿Está? ¿No está? El tema, muchachos, es el uso de la hipérbole. El uso de la hipérbole. Aquí se elimina la número 3 por redundancia.
Vamos a explicar rápidamente a qué se refiere esto de redundancia, la 3. Dice, la hipérbole no solo es un recurso poético. Si dice que no solo es un recurso poético, significa que lo usan los poetas, pero además de ello, sino que se pretende ver en la lengua, que se puede, ver en la lengua común. No solamente la usan los literatos, sino también pues los hablantes en la cotidianidad. Se elimina la oración número 3, dice, bueno, la hipérbole consiste en una exageración de la realidad. Los poetas hacen uso de hipérboles. Lo que dice la 3 ya lo dijo la 1. La 3, los poetas hacen uso de hipérboles. Y en la 1 ya lo acabamos de leer, dice, la hipérbole no solamente es un recurso poético, o sea, no solamente lo usan los poetas, sino también las personas comunes. Entonces, lo usan los poetas. La 3 dice, los poetas hacen uso de hipérboles. Repite lo que dice la 1. La 3 por redundancia. A ver, han aprovechado poquísimos, ¿ah? Bueno, nos quedan 6 minutos. Si alguien buenamente quisiera participar, lo hace, ya muchachos. No voy a repartir porque nos queda muy poco tiempo. A ver, voluntarios. A ver, dice, 1. Los intereses ajenos minimizan los aportes de nuestras culturas ancestrales. ¿Qué quiere decir? Que nuestra cultura, nuestro suelo, nuestra patria, tiene una cultura muy rica, que no la tiene así nomás otro país, ¿no? En América, salvo pues los mexicanos, ¿no? Con el pueblo, con su cultura, pues, la cultura maya, ¿no? En Centroamérica, la cultura azteca, también tiene, pues, fue sede, digamos, de una gran civilización, tanto como lo ocurrió aquí en el Perú, ¿no? La época de Tahuantinsuyo, la época preinca, etc. Y existen otros países que no tienen esa riqueza cultural y que lo que buscan es desprestigiar o desacreditar o no creer en el valor cultural que tiene este accionar, ¿no? Esta forma de vida que tuvieron esos pueblos. Si vemos allí, ahí tenemos pues una imagen que nos habla de las famosas, del colibrí de la línea de Nazca. Y como no hay una explicación clara de cómo se realizaron esas, hay teorías, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos, que explican cómo se llevaron a cabo esas imágenes hechas aquí desde el suelo, ¿no? Desde el nivel de la tierra. Dice que para poder tener una idea o para haberlas podido realizar,
tuvieron que ser personas que estuvieran observando desde lo alto, ¿no? Para tener esa perspectiva. Por lo tanto, no creen que lo hicieron pues los habitantes de aquella región, ¿no? No creen. Dice que fueron los extraterrestres, dice, ¿no? Machu Picchu tampoco cree que lo hicieron los humanos. Inmediatamente hablan de participación de seres con otras inteligencias, ¿no? Más avanzadas, lo cual significa que desmerece, ¿no? A nuestros ancestros de que pudieron hacerlo. A eso se refiere. Los intereses ajenos minimizan los aportes de nuestras culturas ancestrales. Intencionalmente se ha pretendido condicionar al poblador sudamericano a la idea de inferioridad. Claro, como no reconocen, ¿no? Nos tratan como inferiores. Así, al atribuir a extraterrestres la construcción de nuestros monumentos históricos, nos ha llamado implícitamente ineptos. Es lo que ocurriría, por ejemplo, ¿no? Un alumno le muestra a su compañero que ha realizado su tarea y sus compañeros no lo creen, que tú has hecho la tarea. Esa expresión está implicando pues que lo estiman muy por debajo de lo que es, ¿no? ¿No? En ese sentido, más o menos ocurre con la cultura nuestra vista por otros países que no quieren reconocer ese valor y lo primero que hacen es no reconocer ese mérito. ¿Cuál es la que se debe eliminar acá? La que se debe eliminar es la número 5. La número 5 no habla del interés por querer desprestigiarnos culturalmente. La 5 dice, en el Perú existen muchos museos que muestran su patrimonio histórico, pero no está hablando del interés o propósito que tienen los habitantes de otros lugares para con nosotros. Se elimina la número 5 por discordancia. Bueno, muchachos, quedamos aquí. Son muy pocos los que han participado hoy día, de buena manera. Nos estamos reencontrando en la próxima clase. ¿Ya? ¿Listos? El tema de la próxima semana es plan de redacción. Plan de redacción. Vayan a revisar los ejercicios del libro porque igual vamos a repartir. ¿Sí? Como son solamente 30, vamos a repartir esos ejercicios. No olviden entregar la tarea solo hasta el día sábado. Chao, profesor, cuídese. Nos Nos vemos, vemos la próxima muchachos, ¿ya? semana. Chao. Chao, profe, cuídese. Chao, muchachos.